Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Hoy sí vamos a ver el verso 4, 5 y 6. Anteriormente, el domingo pasado, se hizo como una introducción a algo que está en estos versos, ya, sobre todo en el verso 5. Para entender un poco, a veces uno hace un paralelo para dejar la idea más clara con respecto a los hijos del día, a los hijos de luz y también los que están en tinieblas, los de la noche. Estas son metáforas aludiendo de que hay unos están en, como decía en la introducción pasada, hay solamente dos lugares en los cuales los seres humanos pueden estar en lo espiritual. En lo espiritual el hombre o la mujer, ¿cierto?, puede estar con Dios o sin Dios. Puede estar en la luz o estar en las tinieblas. Obviamente está hablando de estas implicaciones en lo espiritual. Voy a leer de nuevo desde el 1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, esta palabra es la importante, ya, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como al ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Solamente hasta ahí. Podríamos inclinarnos a darle un título, ponerle un título sobre esta sección de la palabra, ya, que podría ser las advertencias de parte de Dios y el cuidado que tiene de Él, es a Él de nosotros. Dios como Padre, y Padre celestial, eterno, maravilloso, santo y todo lo demás, Él siempre cuida de sus hijos. Como hemos dicho en la introducción de este tiempo, decimos Él consuela, Él nos ama, etc. Él tiene cuidado de nosotros, nos tiene esculpido en el hueco de su mano. Y no de ahora, de antes de la fundación del mundo. No es que nosotros venimos ahora a Él en este tiempo tiempo contable, sino desde la eternidad. Entonces es una característica de Dios. Por lo mismo, las Escrituras advierten al pueblo de Dios, así como le advirtió en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, sobre lo que había de venir. Desde el principio ya está anunciando la venida de un Mesías, de un Salvador. Desde el mismo tiempo de que hubo poco posterior de cuando Adán y Eva pecan, después aparece, hay una escritura, o sea, la escritura dice que después vendrá alguien, que hablan refiriéndose al Mesías, que va a herir a la serpiente, la va a destruir. Y hay una promesa desde Génesis. Y después encontramos todo el Antiguo Testamento que Dios siempre se está refiriendo a un pueblo, ya, y que lo cuida, que lo protege, que lo liberta, etc. Este pueblo de Israel obviamente se rebeló, fue rebelde, y se perdió la bendición de vivir en la tierra de Canaán, ya por su rebeldía. Pero Dios, como nos dice Romanos, no ha terminado el trabajo con Israel, después lo seguirá en el último tiempo, ya. Después aparece la iglesia, aparecen los gentiles que componemos en la iglesia, y ahí estamos nosotros. Y Dios también viene como Redentor y Salvador hacia nosotros y nos liberta del pecado, que es lo más grave, pero también de ciertos sucesos que son, y hay que mirarlo, ciertos sucesos terribles de la perspectiva de Dios, ¿ya? Siempre digo eso porque en los tiempos que hemos, o si usted echa atrás la historia, cuando los reformadores eran sorprendidos anunciando el Evangelio y el tiempo de la Reforma, eran matados, y no de manera ya muy sutil, eran trágicamente muertos, quemados, flagelados, etc. Entonces, o el tiempo de ese tipo de persecución podríamos atribuirlo como eso ha sido periodos donde el mal se ha ensañado sobre los hijos de Dios. Ya, pero son periodos, son circunstancias,
Pero lo que hemos dicho y hemos estudiado en Tesalonicenses y otras veces en otras secciones de la Biblia, es que va a venir un tiempo en la segunda venida del Señor terrible, ¿ya? De juicio a la tierra. Generalmente, de acuerdo a la Biblia, son 7 años, que se habla de la tribulación y la gran tribulación. Es donde va a haber un desorden y un caos mundial y a la vez es como una lucha del bien con el mal y a la vez viene el juicio de parte de Dios a esa generación, a los que en ese tiempo estén. Y eso es lo que también hemos explicado y tratamos de no ser dogmáticos en cuanto a eso, de que algunos creen que eso sucedió ya en el tiempo de Tito, después, ¿cierto?, de la deportación de Israel. Pero mire, la Biblia es categórica, todavía no ha habido esa tribulación tan grande como lo describe la Biblia. Ya donde el sol se va a oscurecer, los astros se van a caer. Es una cosa que es bien terrible y suena muy extrema. Ni las plagas que hubieron en Egipto van a ser tan terribles como lo que va a suceder ahí. Eso lo describe Apocalipsis. Entonces, ese tiempo en la cual los tesalonicenses sabían que iba o que viene y que iba a venir, entonces para ellos lo tomaron, como lo he explicado hartas veces, a que eso iba a suceder luego. Y ahí estaba el dilema en que ellos iban a estar vivos, se iban a morir o no. ¿Cómo iban a pasar ese tiempo? Porque el Señor venía con su justo juicio. A ese acontecimiento del juicio terrible de Dios es que el Señor, a través de Pablo y también a los tesalonicenses, le está aclarando y animando que estén tranquilos. Porque el Señor va a venir, primeramente en las nubes, ¿cierto? Y a eso le llamamos, nosotros estudiamos el capítulo 4, que es el rapto, que también yo digo y lo explico. Para algunos no lo creen, para otros lo creen. Ya. Pero el Señor viene y libra a su pueblo del acontecimiento terrible o final. Ya. Pero posterior a esto, después habla de esto de los tiempos terribles, ¿cierto? Y también hace mención a que los que van a sufrir esto, y aquí lo empieza a explicar, que son los hijos de la noche, no los del día. O los hijos de Dios no van a pasar por esa parte, porque aquí lo advierte, aquí no van a pasar. Si el día de esta gran tribulación viniese, por decir, en el 2030, la iglesia queda exenta de eso, porque es un juicio y un castigo para los no creyentes. Por eso dice aquí, para los que están en las tinieblas, los que son hijos del diablo, todo lo que tenga que ver con la oscuridad. Y otras metáforas que aparecen más abajo. ¿Se entiende un poco? Entonces, con esto Dios está advirtiendo y a la vez de advertirles, le está consolando. Es como decir, mire, va a venir una catástrofe mundial, pero a ustedes los de Linares no les va a pasar nada. Nosotros, ¿cómo hacemos así? Nos salvamos de eso. ¿Se entiende? Entonces ustedes los de Tesalónica, si es que llegara el tiempo final, ustedes van a estar exentos, no van a vivir eso. Sino a los que les viene el castigo son, como decía, a ellos, a los que dice el versículo 3, ¿cierto? Cuando a ellos que no son creyentes, que están en tiniebla, cuando a ellos se les diga paz y seguridad, porque los falsos les van a decir, no, si está todo bien, a ellos les va a venir la destrucción repentina como los dolores de mujeres, o sea, algo muy, muy doloroso, muy intenso. Por eso hace mención a la mujer en cinta, a la mujer cuando está dando a luz. Entonces, ya como habíamos explicado el domingo pasado, quiénes eran los que son de la luz o de las tinieblas, ¿cierto? El verso 4 dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo, como vimos anteriormente en el versículo 3, se centra en explicar que ellos, refiriéndose a los que están en tinieblas o los hijos del diablo, son los que van a experimentar la ira de Dios en la gran tribulación, que obviamente van a ser engañados por los falsos cuando les digan paz y seguridad. Pero ahora Pablo se centra e usa el pronombre vosotros, ya, verso 4, vosotros.
Y los describe, ya como dice el mismo texto, el verso 5, hijos de luz. De manera simple pero profunda, los hijos de luz, o los hijos de luz, no van a experimentar el juicio en la tierra o la ira de Dios en su segunda venida. Entonces, o sea, si resumimos el verso 4 y el 5 y el contraste que hizo con lo anterior, los ellos van a ser que van a experimentar. Los ellos, ¿cuáles son? Los que no están en luz. ¿Ya? No se está refiriendo a un cristiano que puedan volverse en un tiempo a las tinieblas, que se pueda volver que se vuelva al pecado. Se está refiriendo a los que posicionalmente viven ya en las tinieblas o que pertenecen a ese grupo. Y los que son de Dios están en luz, aunque alguien pueda pecar. ¿Por qué lo digo esto? Porque en algunas religiones, en algunas iglesias le advierten, si usted peca, usted se va a perder el rapto, usted se va a ir y va a vivir en la tribulación. No, la Biblia no dice de eso. ¿Ya? El tema está, y la advertencia que está, que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, que nosotros debemos estar vigilantes. Eso apunta a una responsabilidad habitual de todo creyente. Eso apunta a la conducta que tenemos que tener diaria de todo creyente. Es nuestra manera de ser y de vivir. Eso es estar vigilante, eso es estar atento, ¿cierto? Eso apunta de que nosotros tenemos que estar siempre perseverando. Es la responsabilidad de todo creyente. No puede ser que el Señor nos salve y que nosotros de ahí en adelante, por decir, no hagamos nada de lo que te corresponde a nosotros como nuestra responsabilidad. Todo creyente tiene su responsabilidad, todo creyente ha sido llamado a servir. Entonces el creyente tiene que estar sirviendo aquí o donde sea, orando, perseverando, leyendo. Esa es la actividad que hace un nuevo creyente. Porque si usted no lo hace, considérese que puede ser que no lo sea. No hay un creyente que sea estático, que no haga nada. Antes hacíamos nada porque no conocíamos, pero al pasar a la luz ya sabemos si tenemos esa luz. Nos pasamos al verso 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La versión NTV dice, la nueva traducción viviente dice, así que manténgase en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Así que manténgase en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Yo cuando estaba leyendo este pasaje me acordé yo de una iglesia que está en un lugar de Chile, porque algunos hacen esto, se duermen, literal, sí, en el culto, se duermen. Yo no sé dónde será esa iglesia. Así que manténgase en guardia, así, todo el rato, en guardia. No dormido como los demás. Estén alerta. Esta palabrita que aparece aquí en el encabezamiento, aquí del versículo 6, así que, por tanto, estas expresiones afirman que lo que son las personas creyentes determinan cómo debe ser su actuar. Los creyentes son personas del día y deben actuar consecuentemente así. O sea, los que son del día, por eso dice, por tanto, si usted es del día, tiene que comportarse como una persona del día, en el sentido de hacer las cosas que agradan a Dios. Hermanos, en esta metáfora del ser del día y de la noche, se está refiriendo, obviamente, como lo explicamos el domingo pasado, los creyentes y no creyentes. El creyente que dice ser creyente y lo es, se tiene que comportar como creyente. ¿Ya? Porque en otras partes de la Biblia también se usa la analogía o la metáfora, ¿cierto?, de este mundo de tinieblas y todo lo demás, pero aquí está hablando al individuo, ¿cierto?, de que nosotros somos luz y nosotros somos los hijos de Dios o los hijos de luz, ¿cierto? Entonces, como creyentes debemos comportarnos así. Entonces, por eso dice, por tanto, los que somos creyentes debemos andar como diría aquí. Y este es para los creyentes, no durmamos como los demás. El creyente no se puede dormir.
Es como que el creyente no se puede y no se debe desviar hacia el otro lado, porque somos de luz. Posicionalmente Dios nos puso en un lugar, entonces si nos puso en un lugar, no nos podemos desviar o volver de ese lugar. Ese es el punto, esa es la idea de esto. Durmamos, en el griego katedeo. Esta palabra es diferente a la usada en la metáfora de la muerte en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 15. ¿Se acuerda cuando estaban preocupados los tesalonicenses y Pablo le dice, los que duermen? Era una manera poética y metafórica de decirle a las personas que se murieron. Ya. Pero aquí no está hablando de entre la vida y la muerte, sino a los que están o los que tienen vida eterna. A eso se refiere aquí. Entonces, no es lo mismo de dormir. ¿Se entiende? Entonces, no es la misma palabra. Aquí no es dormirse de morirse, sino de dormirse e irse hacia el otro lado, desplazarse. Si nosotros estamos despiertos, si nosotros estamos en luz, todos los paralelos son lo contrario. O sea, si el que está dormido es porque todavía está en tinieblas. El que está dormido todavía no ha conocido a Cristo. Esa es la analogía y esa es la comparación. Ya no es de morirse, como lo decía el otro pasaje. Los demás, ya lo había dicho, los demás se refiere a los hijos de la noche y la oscuridad. Eso es lo que vimos en el versículo 3. O sea, los demás se refiere a los hijos de la noche y la oscuridad. No es extraño encontrar los dormidos en la No es extraño encontrar los dormidos en la indiferencia espiritual, viviendo como no hubiera juicio. La persona que está en oscuridad, y yo creo que es muy fácil de comprender, de que en plena oscuridad, si nosotros hacemos el experimento o hemos vivido esos momentos así de oscuridad, no podemos distinguir ni nuestras manos, ni detalle alguno de dónde estamos. Salvo nuestra memoria que recuerda que ahí había una mesa o que acá esta parte iba a chocar con la puerta, no sé lo que sea. ¿Se entiende eso? Pero una persona puesta en oscuridad sin saber el lugar no va a distinguir de nada. Esa es la implicancia que tiene. Entonces, los que están dormidos no van a apreciar nada. Entonces, el dormido, el que está o el que no es hijo de Dios, cuando venga el juicio, no va a discernir nada. Le van a echar la culpa a cualquier cosa que cuando esté sucediendo ese momento de tormento, de ira aquí en la tierra. ¿Se entiende un poco? De hecho, la Biblia dice que van a maldecir a Dios. Le van a echar la culpa a alguien. Porque en ese momento va a reinar el anticristo. Que ese anticristo lo van a creer que es el Cristo. Porque están siendo engañados. Primero acuérdense, viene el falso y después viene el verdadero, pero el verdadero viene a destruir, porque viene con juicio severo. Mateo 24:43, versión NTV dice, entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. En esta parábola el padre no era consciente, así como los hijos de noche no están conscientes. En la parábola esta que recién estoy leyendo, si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, ya, como no sabe, no estará alerta. Entonces los hijos de la noche, así como el ejemplo de la metáfora, tampoco están alerta. No saben cuándo. Y aunque vengan o que estén viviendo en el momento, no se van a dar cuenta, porque están en tinieblas. El contraste, por eso Pablo le está diciendo, pero ustedes son del día, o sea, ustedes sí se debieran dar cuenta cuando va a venir el tiempo y ustedes sí pueden discernir en qué tiempo están. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros los creyentes, los cristianos, leamos y estudiemos la Biblia. Porque con la misma Biblia se les puede enseñar para que se les abran los ojos y también se les puede mal enseñar y manipular para distorsionar la verdad y engañar a todas las personas. Y eso ha sucedido por siempre. ¿Ya?
Acuérdense que hace años salió una película de donde salía una persona que cuidaba, no me acuerdo cómo se llama la película, que era una persona que era ciega y quería, había alguien que quería obtener una Biblia, una versión, porque sabía que ahí estaba el poder para controlar la sociedad. El libro, ¿cuánto? Ya. Entonces, claro, con este libro, maliciosamente, usted puede controlar las conciencias de los demás. Si yo les digo y les leo un pasaje distorsionado y usted ninguno lee la Biblia y yo les digo, la mujer calla la congregación y eso quiere decir que la mujer no puede opinar absolutamente nada de nada, me van a creer porque la Biblia dice en una parte. O si dice otra que le convenga, no sé, al predicador, a los que gobiernan la iglesia, ¿cierto? A los administradores de la iglesia, van a tener a toda la gente subyugada a lo que el que está delante lo diga así. Y si usted no lee, no estudia, va a quedar ahí en la ignorancia y va a creer. Y va a decir, no, si lo dijo el pastor. ¿Se da cuenta de eso? Pero ¿cuál es la idea de nosotros? Es que nosotros les enseñemos la Biblia y que usted goce de la libertad de hacer lo que el Señor manda, ¿ya? Y que viva en plena libertad y que no viva en una religiosidad. La Biblia manda que las mujeres anden con vestido con el moño tomado acá atrás. ¿Dónde lo manda eso? ¿Sucedió una vez que andaban así? Sí, por la usanza, por la cultura. Pero ¿cómo día vamos a mandar que la mujer no use pantalón? ¿Dónde dice explícitamente que no manda? La mujer vístase como mujer, el hombre como hombre. Eso sí lo dice la Biblia. ¿Se da cuenta cómo se puede distorsionar? Entonces, la advertencia hacia los tesalonicenses es de parte de Dios, ¿cierto? Por intermedio de Pablo, a que ellos permanezcan como los hijos verdaderos que están en la luz. Los tesalonicenses, como personas del día, se habían librado de la noche oscura del pecado, de la ignorancia, rebelión e incredulidad. Por eso era descabellado de caminar en la oscuridad. ¿Se entiende? O sea, si ya fueron trasladados, si ellos están en la luz, que es estar en Cristo, tienen que estar ahí. No estén preocupados. Por esto este mensaje es animoso hacia los de Tesalónica. No les preocupe el juicio, no les preocupe porque eso es para los otros. Porque la mayoría del cristiano está como preocupado. Irán, la guerra, Israel, Estados Unidos, la contingencia mundial ahora. Gog, Magog y todas las profecías se estarán cumpliendo y aparece un charlatán, y lo voy a decir así, que dice, no, si prepárese, junte no sé qué, porque va a venir. Bueno, háganle caso a alguno. Nosotros estamos en otro lugar, nosotros preocupémonos de qué. Anunciar el Evangelio, seguir estudiando, seguir perseverando, seguir, por decir así, nosotros que estamos en día, no perdamos el tiempo. Hay un vecino que evangelizar, hay una vecina, hay un familiar, hay alguien que nosotros tenemos que anunciar el Evangelio y no perdamos el tiempo. No nos tenemos que entretener en las otras cosas, las tenemos que saber porque hay noticias, etc. Por eso a nosotros se nos demanda que el que milita en esto, ¿cierto?, tiene que permanecer ahí fiel. Es como el soldado no puede desertar. El soldado tiene que estar como soldado y nosotros tenemos que morir ahí con las botas puestas. ¿Por qué? Porque estas noticias nos desvirtúan y nos podemos poner como, o sea, podemos actuar como en parte actuaron los tesalonicenses, que algunos se restaron y se quedaron ahí haciendo nada. Porque ellos temían que ya estaban viviendo por lo que está, por la contingencia de su actualidad, por la persecución que tenían en su tiempo. Ellos discernían, no, y más encima, porque los falsos lo estaban persuadiendo, no, si ahora estamos en la ira de Dios. No era todavía. Entonces, para el creyente, para los tesalonicenses, no había y no hay lugar para la vida de la noche entre las personas del día. Una verdad que Pablo recalca en otra exhortación en Romanos 13. Romanos 13, del 12 al 14, versión NTV. Romanos 13, del 12 al 14, dice:
La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Miren, lo mismo que estamos viendo acá. Pertenecer al día, ¿cierto? Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en las oscuras, en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidias, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. ¿Se dan cuenta? El cristiano permanece en el día y por lo tanto las cosas buenas, no es que la noche algo no es una cosa buena, pero se entiende esto porque es una metáfora, hablando que generalmente todas las cosas que están a la luz son las buenas y las maliciosas se hacen en el oculto, donde nadie ve. Entonces el que es de la noche hace las cosas que en la noche se hacen. Se emborracha, hace esto, lo otro. Si vemos hoy las cosas macabras, ¿dónde se hacen? No se hacen a la luz, se hacen generalmente en la noche. Aunque yo le dije, tiene sus salvedades, porque la maldad ha aumentado tanto que ya asaltar de día de noche es como que da lo mismo. Pero el cristiano tiene que mantenerse en esto. Hermanos, esto de mantenerse haciendo las cosas de la luz, de vestirse, despojarse de lo antiguo y todo lo demás, como todo está, ya de no participar en la borrachera, está describiendo pecados. Si le ponemos un concepto, esto se llama la santidad del creyente, es vivir en santidad. Es reflejar y ser consecuente que si somos del día, tenemos que vivir así. Tito 2, 11, 12. Tito 2, 11, 12. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. También es lo mismo, mantenerse ya apartado. Por eso cuando dice Tesalonicenses, por tanto, no durmamos como los demás. O sea, podríamos decir, no pequemos como los demás, porque como estamos en luz, no debiésemos pecar como los demás. Esa es nuestra distinción, aunque el creyente puede pecar, pero no mantenerse pecando. Tenemos que vivir conforme a la demanda de Dios con respecto a que somos todos hijos del día y por lo tanto nuestro comportamiento es como los hijos del día. Entonces, como dijimos anteriormente, dormir es la condición natural de las personas de la noche. Toda persona de la noche, de acuerdo a esta metáfora, todo aquel que no es nacido de Dios está en la noche, ¿ya? Entonces, dormir es la condición natural de las personas de la noche. Pero las personas del día velan, por eso dice acá, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. La otra versión decía, estemos en guardia, estemos alerta, ¿cierto? Ya. Esta palabrita, pero las personas del día velan. En el original, gregoreo. En griego es gregoreo. Eso significa velemos. Y desde esta palabra griega deriva el nombre que conocemos hoy como Gregorio, con io. Un detalle que cuando yo lo anoto, esto me gusta porque uno dice, se encuentra con esto. Gregoreo, se parece mucho, ya, pero cambia la E por la I. Entonces, Gregorio quiere decir despierto y vigilante.
¿Quién ha ido para San Gregorio? Que es una localidad, y yo asociaba en San Gregorio de estar todos despiertos, muy vigilantes. Plop. Ya. Entonces, ¿cuál es la característica, cierto? De acuerdo a eso. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, debemos estar despiertos, vigilantes. Ese es el llamado, ¿ya? Porque para nosotros ya se nos advirtió que nosotros no vamos a pasar ese tiempo de la tribulación. Pero no nos podemos quedar así como, entonces, no, debemos estar siempre expectantes, siempre, como dice aquí, vigilante. Vigilante no por el temor a lo que viene, porque sabemos lo que viene, sino que vigilante es estar despierto, animoso, haciendo lo que nos demanda hoy. Eso es lo que le decían a los tesalonicenses. Sigan trabajando, sigan animados en la fe, en el amor, en todo lo que tenían que ser como comunidad de iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No vivir preocupados por algo que ya está dicho, está señalado y va a hacer que nosotros somos exentos de todo eso. Es lo mismo que nosotros cuando decimos la paga del pecado ha sido, o sea, la deuda del pecado ha sido pagada. O sea, el pecado, la deuda que teníamos por pecar fue pagada por Cristo. Una sola vez por todos nuestros pecados. Entonces no podría alguien estar preocupado, chuta, ¿cómo voy a pagar el pecado que hice ayer? Ya fue pagado. Y los de mañana también. ¿Me voy a poner a pecar? No, porque el creyente no puede pensar en eso. No debiese. ¿Ya? Entonces, por lo mismo se deduce que si está todo pagado, es porque Cristo ya lo hizo. Y eso me da consuelo. Pero si yo les digo, cuidado en la semana que viene con que ustedes pequen, porque si no, se van a ir a la noche y van a perder la salvación. No. Hay cosas que suceden una vez que son irreversibles. A diferencia de las personas de la noche, adormecidas, atontadas, las personas del día están despiertos y son capaces de determinar rápidamente qué está ocurriendo en la dimensión espiritual. Obedecer el mandato de disponerse a actuar con diligencia. Hermanos, el que está en el día, a los que Dios por su gracia nos ha abierto los ojos espirituales, vemos cosas que a veces son risorias, son como tan simples, que obviamente cuando estábamos en las tinieblas no las podíamos discernir, y que hacíamos cosas que yo digo, por eso aquí dice, adormecidas y tontas. ¿Qué no hizo cosas tontas pensando que hacíamos cosas de bien o cosas espirituales? Yo tenía una mona de yeso, que no era la Virgen, una mona de yeso, le llevaba un paquete de vela y esa supuesta mona de yeso me hacía un milagro. Estamos hablando que cuando uno está en las tinieblas creía que un mono de yeso, por decir, ya te entenderá a lo que me estoy refiriendo, y prendiéndole un paquete de vela, allá estaba. ¿Y cuántas personas están así todavía? Es que yo creo en San Expedito porque es rapidito. ¿Sí o no? Y nos reímos nosotros. Pero en el rubro y en el área de los evangélicos también hay unos que están poco menos como estos. Porque aún puedan ser trasladados a la luz, pero viven como en las tinieblas. Porque algunos les engañan. Les dicen cosas que la Biblia no son así y creen cosas torcidas. Y manipulan a las conciencias. Por eso, hermanos, si usted es del día, viva como de día. Dedíquese a estudiar, dedíquese a orar, dedíquese a hacer cosas que a usted le va a edificar y que esa ceguera se va a quedar. La ignorancia, hermanos, tiene solución. Todo lo que yo ignore, y que obviamente yo todo este libro, si no lo había leído nunca, era de mi total ignorancia, pero de momento que yo me aliento a leer, mi ignorancia se disminuye en razón a conocer a Dios, ¿entienden o no?
Pero si usted dice ser creyente, empieza a venir a una iglesia, pasan años y este libro jamás lo lee, o lee versículos salpicados aquí y por allá, usted va a seguir con un grado de ignorar. No es el término peyorativo de decir, tú eres ignorante. No es descalificar, es porque ignora lo que está escrito. Y uno no es que sea más erudito, porque si lo leí 2 o 4 veces, no, que usted sabe que usted es. No, es porque yo tengo que hacerlo cuando me guste y cuando no me guste, porque el Señor me lo demanda. Porque ¿a dónde voy a conocer a Dios? ¿En el diario? No. ¿En las redes sociales? No. No, es que el pastor el domingo me lo va a enseñar. Sí, el pastor, yo hago ¿qué? Un aporte de 2 horas, 1 hora. Pero usted todo el tiempo tiene que hacerlo. Por eso, la diferencia, ¿cierto? A diferencia de las personas de las noches, adormecidas, atontadas, las personas del día están despiertos y son capaces de determinar rápidamente lo que está ocurriendo en la dimensión espiritual. Porque Dios nos da una agudeza distinta a los que están en la noche. La gente que está en esa condición no tiene idea. Primera de Pedro 1.13. Primera de Pedro 1.13. Hay un subtítulo, dice, llamados a la vida santa. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pónganse toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo, sea revelado al mundo. Aquí un actuar en este texto, ¿cierto? Disponerse a actuar con inteligencia. Así que prepare su mente para actuar y ejercite el dominio propio. Son acciones y responsabilidades de todo creyente. El que está en la luz tiene que ejercitarse, preparar su mente, llenarse ¿de qué? De la palabra. Dice, ponga toda su esperanza, eso es la fe, en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo venga. Pero ¿acaso, le explico este pedacito? Porque alguien puede estar pensando, yo no tengo la salvación ahora, sino que cuando Cristo, no, se está refiriendo que la salvación es cuando Cristo venga es como la culminación total de esa salvación, porque Él es la fuente de salvación, Cristo. Nosotros ya tenemos salvación, pero cuando tengamos el encuentro con Él, ese ya es el punto final. ¿Ya? Solamente para explicar, siempre nosotros tenemos la esperanza de que el Señor viene. ¿Y quién viene? El que salva, y es el Salvador. Sabiendo que el día del Señor viene. Segunda de Pedro 3.10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se da cuenta cómo describe lo que sucederá cuando el Señor venga? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y ya lo explicamos anteriormente, y va a sorprender a los que están en las tinieblas, no se van a dar cuenta. En lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, las obras que serán quemadas. Esta tierra será deshecha, esta tierra será quemada. Dice, ¿y qué tienen que hacer los tesalonicenses y nosotros sabiendo esto? ¿Qué tenían que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer sabiendo esta información de lo que sucederá ya en los posteriores tiempos? Segunda de Pedro 3.14 dice Reina Valera, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Todos nosotros esperamos, o vamos a ser presenciales, o antes de eso, ¿cierto? Se entiende que nosotros vamos a preceder a eso, vamos a estar con el Señor porque Él nos librará de ese tiempo. A veces se me olvida repetir esa parte, de que el Señor nos deja exento, ya lo he dicho, el Señor nos va a librar de la gran tribulación. Porque el Dios no nos ha puesto para ira, y esa ira es la cual nunca ha habido.
Porque ¿cuál sería la idea de que si nos limpia, nos quita del pecado, nos pone después en la misma noche con los de la noche? No tiene sentido, no nos puede recastigar si ya nos eximió del castigo eterno. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Los tesalonicenses y nosotros, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, esperando la segunda venida del Señor, procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensible. Hermanos, muchas veces sucede que por nosotros estar preocupados de los demás, o de las circunstancias, de otras, nos despreocupamos de nosotros mismos. Es como cuando alguien dice, como dice la parábola, el que está mirando la paja en el ojo ajeno no mira su viga, ¿cierto? Entonces, esta iglesia, debe estar concentrado en ¿qué? En nosotros, en nuestra santificación con el Señor. Toda esta iglesia, cada uno de nosotros como creyentes, debe estar ¿qué? Concentrado. Debemos ser diligentes, debemos estar despiertos, vigilantes. Cada uno ahora se va a acordar, cada uno ahora va a ser Gregorio, ¿ya? Gregorio o Gregorio va a ser lo mismo, tiene que estar vigilante, porque somos hijos del día, porque un día el Señor viene, y si vienen las nubes, y como sea cierto, el Señor nos debe encontrar sin mancha, sin pecado, irreprensible, en paz. O sea, trabajando, no de ociosos, ¿ya? Tenemos que por eso, hermanos, es algo que siempre debe motivar la iglesia. Todos los que asisten a una iglesia deben estar trabajando. Y trabajo siempre hay. Todos nosotros debemos estar trabajando. En un ministerio de oración, en el aseo ornato, en diferentes cosas que hay en la iglesia. Siempre hay algo que colaborar. Siempre faltan manos. Pero aparte de ese trabajar, de ese obrar, ¿cierto? También cada uno de nosotros debemos preocuparnos de nuestra santificación, de nuestros devocionales, lo que dedicamos, cuánto tiempo dedicamos al Señor en oración. Todo eso es muy importante. Porque cuando el Señor venga, ¿cómo nos encontrará? Como eso, ¿han visto eso? Cocinería donde el que está cocinando tiene un delantal con más manchas que no sé qué. Pero uno dice, pero entre más cochino debe ser más sabroso. No lo sé, pero a veces decimos esas cosas. Pero el Señor no va a decir así, que esté entre más sucio, mejores son mis hijos. No. Resulta que Él nos dio vestiduras blancas. Y tenemos que procurar mantenerlas blancas cuando Él venga. Y lo que ensucia nuestro atuendo, ¿qué es? Nuestro pecado. Pero con la sangre de Cristo que perdona todos nuestros pecados, se limpia nuestra vestidura, se limpia nuestra conciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recién leímos Romanos, despojémonos de la antigua vestidura. Mi polera regalona, deséchela del pecado. No, mi no sé qué, todo. Yo una vez cuando predicamos de esto, sobre las vestiduras, todo tiene su pilcha o su ropa que a usted le acomoda, la regalona. Los mismos zapatos, las mismas chanclas, lo que sea, ¿cierto? Ya, pero el Señor nos ha dado una nueva vestidura. Y todo debe estar porque estamos esperando al Señor. Por eso la Biblia habla de la novia y viene ¿quién? El novio. No puede haber una novia chascona con el vestido chorreado y todo maloliente. No. Nosotros somos la novia. Y Dios ha dejado las herramientas para esa santificación y para esa pureza y para encontrarnos con Él limpios. Ese es el llamado a la iglesia. Y ese es lo animoso para estos de Tesalónica. El domingo seguiremos con esto pero los que duermen de noche duermen, los que se embriagan ya de noche se embriagan. Y vamos a seguir en adelante con esta misma analogía, queriendo que el Señor nos ilumine más para entender su palabra. Póngase en pie para que oremos. Yo, antes de que oremos, quería introducirle
un pensamiento con respecto de que yo creo que todos nos maravillamos con querer saber un poco del futuro. La Biblia habla del futuro, de que el Señor viene, lo que va a suceder, ¿cierto? No todo lo entendemos, por supuesto. Pero después que el Señor a lo mejor nos muestra qué es lo que viene al futuro, qué cosas van a suceder, a quiénes le van a suceder ciertas cosas, quiénes van a estar libres de lo que va a suceder y todo lo demás. Bueno, después de saber todo eso, nosotros ya salimos de una especie de ignorancia. Porque como estamos en luz, ahora decimos, oh, qué bueno es el Señor que nos libra. Ya. Pero ahora tenemos una doble responsabilidad. Porque ahora sabemos cómo debemos esperar al Señor. Entonces queda el peso de la responsabilidad de que ahora no podemos decir, yo no sabía. Ahora sabemos. Sabemos si están las herramientas en la Biblia, están en lo que el Señor ha demandado. Entonces todos nosotros somos privilegiados de parte de Dios. Por eso al principio decía, el Señor nos advierte, nos preserva. Por eso todo de Él y para Él. Él salva, el Señor nos hace, todo al final y al cabo lo hace Él. Nosotros el aporte en todo esto simplemente, yo digo, es nada. Porque cuando decimos, tal cosa, el Señor dice, siervo inútil. Lo que estás haciendo es lo que yo dije que tenías que hacer. Entonces, todo de Él y para Él, porque de Él es la gloria. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, en su santo nombre, porque sé, Señor, que usted advierte a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, a que ellos deberían estar despiertos, vigilantes, porque, Señor, es una responsabilidad los que somos del día. Nosotros como iglesia hoy local también debemos estar atentos, porque el Señor viene, y el Señor viene al encuentro de su iglesia. Por lo tanto, permanezcamos todos en santidad, unánimes unos con los otros, en oración, en la lectura, el estudio de la palabra, en la comunión. Señor, anímenos, porque hay momentos dificultosos de nuestra vida, momentos de estrechez, como del valle de sombra y de muerte, pero Señor, sea usted siempre nuestro ayudador, sea nuestro consolador, sea siempre lo que tiene que ser, porque nosotros somos débiles. Señor, estimúlenos a que vivamos de día siempre vigilantes, siempre trabajando para el reino. Señor, gracias por esta bendición. A usted sea la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.